y les doy la bienvenida a esta presentación del libro La forma del futuro de Gerardo Garibay Camarena. El día de hoy está acompañándonos para presentar el libro el propio autor y un invitado especial a quien presento ahora. Él es Elías Álvarez Mota, filósofo por la Universidad Panamericana, general manager de la Sociedad Tomás de Mercado, es miembro de, es VC en E184, un fondo especializado en Deep Science. Bienvenido, Elías. También, como les decía, tenemos al propio autor, Gerardo Garibay, quien es doctor en Derecho y maestro en Política y Gestión Pública. Tiene 20 años de trayectoria profesional como profesor, como comentarista, como escritor, como director académico y como asesor parlamentario y consultor, además de todo. Es autor de 4 libros y autor también de más de 600 artículos publicados en diferentes países y medios. Bienvenidos. Y bueno, para no quitarles más tiempo y comenzar a lo que nos convoca, que es este libro, La forma del futuro, quiero cederle la palabra a nuestro comentarista Elías Álvarez Mota, a que nos hable un poco sobre el libro y posteriormente estaremos oyendo al autor y luego tendremos un breve intercambio entre ambos. Elías. Gracias, Pepe, gracias, Gerardo, por la invitación, por la invitación a leer el libro, a comentarlo. Tiene una virtud muy clara, desde mi punto de vista, que es que conjuga tener preguntas relevantes, al mismo tiempo una prosa de leer fácil, que junta frecuentes referencias a la cultura general, ¿no? Al fútbol americano, a la Conmebol y la Copa Libertadores, a música, sobre todo a rock. Entonces, muy digerible y que con esa misma virtud de leerse bien, permite de forma más sencilla poner esas preguntas clave sobre el futuro del hombre, el futuro de la humanidad, ¿no? Y pues abre el espacio para el diálogo, para la conversación de una forma muy interesante. Ahora, la forma del futuro, y para que yo no me extienda mucho en cómo está este libro, pues fundamentalmente consta de 3 grandes partes, ¿no? Por un lado, una pregunta sobre qué es lo que viene, ¿no? Sobre los trazos del futuro. Por otro lado, se plantean 5 grandes revoluciones que definirán los próximos años para la humanidad: la inteligencia artificial, la computación cuántica, la impresión 3D, la civilización espacial y el metaverso. Y también tiene una tercera parte que el autor llama los lienzos, ¿no? En los lienzos es donde el autor nos pone de forma muy clara que el futuro más vacío, sino que existen realidades muy humanas, ¿no? Este futuro sobre la inteligencia artificial, pues se da en el contexto de la crisis del empleo en general en México y el mundo, ¿no? Esta civilización espacial, pues también se da en el contexto de una geopolítica que tal vez ya no solamente será entre Estados Unidos y China, sino entre muchos más países y entre muchos más planetas, ¿no? Estos lienzos, el autor lo que sí son la crisis del empleo, ¿no? La crisis global en los trabajos que vivimos hoy en día, una especie de un resurgimiento de neoluditas y neoludismo, el invierno de la gente, hay una crisis demográfica, cada vez nacen menos niños y mueren más personas. ¿Qué podemos hacer respecto a ello? También geopolítica más allá de la Tierra. ¿Qué vemos sobre geopolítica en el futuro, ¿no? Cómo están dando las nuevas relaciones entre países, entre los estados-nación. Luego, hacia una globalización de bloques, que acompaña el capítulo anterior hablando sobre cómo es que se dará la globalización en el futuro, cómo es que ya se está dando la globalización en el presente, viejas lealtades, nuevas lealtades, ¿no? ¿Hacia qué somos leales ahora? Antes lo éramos tal vez a la patria, antes lo éramos tal vez a la religión, pero ¿qué es lo que ocupa nuestro espacio de lealtad en el siglo XXI y lo seguirá haciendo por los próximos años? ¿Cuál es el futuro de la religión? Dios pasó de tener un lugar, un rol central en la vida humana durante prácticamente toda nuestra historia, y cada vez más son las personas que, en primer lugar, por nivel educativo y en segundo lugar, por un nivel económico, pues se sienten más alejadas a Dios o simplemente no se identifican con afirmar la existencia de un Dios. Y pues bueno, humanidad o extinción, ¿no? ¿Qué nos depara?
La lectura que hace Garibay me parece que tiene también un dejo de optimismo, que si bien intenta ser realista e intenta tomar muy en cuenta que este futuro de las computadoras cuánticas y este futuro de la exploración espacial será difícil, no será imposible, ¿no? Mucho está en nosotros, está en el hombre, está en nuestra capacidad, y lo dice Garibay de forma muy clara, de explorar, ¿no? Está en nosotros querer explorar, querer vivir la epopeya, querer vivir el heroísmo, y es ahí que encontraremos la oportunidad de crear este futuro que queremos, ¿no? Citando a Jurassic Park, y porque Garibay lo hace al final de este libro, lo voy a hacer también yo. Eh, el futuro, al final del día, la vida se encuentra en el camino, ¿no? Entonces, pues gracias, Gerardo, por este libro que se lee muy bien, que tiene un mensaje relevante, importante, y pues que suscita la conversación, ¿no? Yo quisiera comenzar tal vez haciéndote una pregunta, y es una pregunta que seguramente mucha gente que lee el libro se hará, ¿no? ¿Por qué con los retos que tenemos? ¿Por qué con la crisis demográfica que existe hoy y tal vez se incrementará en los próximos años? ¿Por qué con la llegada de totalitarismos o el fortalecimiento de totalitarismos como los que se viven en Rusia y China, sigue siendo optimista? Híjole, muy buena pregunta, ¿no? Al ver hacia el futuro tenemos estas dos tentaciones, la de la utopía y la distopía, el pensar que todo lo malo va a ocurrir o el pensar que todo lo bueno va a ocurrir. Hubo épocas, quizá los 80, sobre todo final de los 80 y los 90 eran épocas más optimistas y quizá en estos últimos, sobre todo a partir del 2001, pero se ha profundizado con el incremento de la polarización y los ciclos de conflicto que aceleran las redes sociales, siento que nos hemos ido demasiado hacia el lado pesimista, hacia el querer percibir todo como una lucha incesante, sin cuartel, donde el enemigo siempre está a las puertas, donde la destrucción está a punto de triunfar. Y creo que esa sensación se acaba volviendo un tanto peligrosa. Por eso, conforme empecé a trabajar en el libro, me fui alejando de esa visión pesimista que a lo mejor orientaba algunos de los primeros borradores y hacia una visión de un optimismo prudente, en el sentido de que sí hay crisis graves en nuestro mundo, hay riesgos importantes. Ahorita hace 2 semanas estuvimos a punto de ver cómo asesinaban un candidato presidencial en los Estados Unidos, los peligros de la guerra nuclear pues, siguen presentes, lo que pasó la semana pasada con Windows, que de repente dejó de funcionar por una actualización de un antivirus, pues nos recuerdan que hay una enorme fragilidad en el mundo, pero el hecho es que esta enorme fragilidad siempre ha existido. No es, quizá somos más conscientes de ella porque tenemos acceso a más información en estos tiempos, pero no es que el mundo sea hoy necesariamente más frágil de lo que había sido en ocasiones anteriores. Los seres humanos hemos enfrentado a lo largo de nuestros 2 millones de años de historia una enorme cantidad de peligros y hemos superado esos peligros. Y si hemos salido adelante en el pasado, creo que es razonable pensar que vamos a salir adelante en el futuro y que muchas de las cosas que hoy nos preocupan se van a revelar en 10, en 15 o en 20 años como situaciones irrelevantes. Vamos a voltear la vista atrás y vamos a decir, ah, mira, nos preocupábamos por esto y resultó que se resolvió fácilmente. Del mismo modo, también habrá cosas que ahorita ni siquiera traemos en el radar y que en 15 o en 20 años sean una situación de preocupación. Pero eventualmente encontraremos cómo solucionarlo. Tenemos, sí, quizá más problemas que nunca en la historia, pero tenemos más gente y más capacidad para resolverlos que nunca antes en la historia. Oye, siguiendo con esta mirada hacia atrás para entonces poder ver hacia adelante,
parece que no solamente el hombre ha podido sortear los obstáculos que ha tenido en el pasado, sino que el hombre sigue siendo el mismo hombre, ¿no? Que a pesar de que el hombre de hace 500 años pues se paraba a arar la tierra pues no más que eso, tal vez no sabía leer y escribir, y el hombre de hace 1000 años también araba la tierra y daba a su señor feudal la parte que correspondía, y tal vez el hombre en 500 años arará la tierra en Júpiter o Saturno. Parece que seguimos siendo iguales, ¿no? Parece que algunos de los mensajes clásicos, como los que encontramos en la Ilíada o la Odisea, la Biblia, naturalmente, pero también en la lectura de ciencia ficción o de ficción contemporánea, nos siguen hablando profundamente porque seguimos siendo las mismas personas con los mismos anhelos, sueños, metas, objetivos, ¿no? Y que lo que cambia, pues, aunque es nuestro entorno, no afecta al hombre. Me gustaría problematizar eso, preguntarte sobre algunas de estas tecnologías, como puede ser el metaverso. Tal vez me parece que tú mismo alcanzas a ver cómo esto puede cambiar profundamente el hombre al distorsionar directamente su realidad. ¿No te parece que si el optimismo está afincado en que el hombre ha sido el mismo y por eso ha podido cambiar o sortear los obstáculos del pasado, si el hombre deja de ser el mismo, es difícil hablar de que pueda sortear los obstáculos del futuro? Me parece muy importante lo que comentas. A ver, de entrada, el ser humano, hay dos maneras de verlo. Una es como verlo como una hoja en blanco, un poquito al estilo de Rousseau o de la progresía moderna o de las utopías Ujú. del siglo XIX y XX, en el cual el hombre se puede redibujar desde cero. Y la otra visión, que es la visión más cercana a lo que pudiéramos llamar una cosmovisión más conservadora, aunque Ah, también el libertarismo y el iusnaturalismo abrevan de esta visión, y ahora cada vez más incluso cierta una gran parte de las ciencias de la conducta nos llevan hacia el otro lado, a pensar que el ser humano no es una hoja en blanco, que sí hay un cierto espacio para el libre albedrío y para la reimaginación de distintos elementos de nuestra forma de ser, pero que abajo de la portada, ya cuando entra uno al cerebro o entra uno al alma del ser humano, hay ciertos elementos, hay ciertos bloques básicos que van a seguir siendo los mismos. En el libro hago mucho la mención de que la gente sigue siendo gente, es decir, esos anhelos fundamentales, esa necesidad de reconocimiento, ese fuerza del instinto, ese anhelo de trascender y de sublimar ciertos impulsos o por lo menos de justificarlos que estaban presentes en un cavernícola hace 60.000 años que estaba peleando con un hombre de Neandertal, igualmente van a estar presentes cuando los seres humanos vayamos a Júpiter o a Marte o a la siguiente galaxia, porque al final del día nosotros, lleguemos a donde vayamos, nos vamos a llevar a nosotros mismos. Y nuestras construcciones van a ser fruto de nosotros mismos. Es decir, la inteligencia artificial, el metaverso, todas las demás tecnologías, ¿de dónde surgen? Surgen del ser humano y por lo tanto necesariamente van a traer en el centro, en el núcleo de su construcción, indeblemente impresos los sesgos y las formas de los seres humanos. De hecho, por ejemplo, ahorita en el tema de la inteligencia artificial, este es uno de los grandes debates, ¿no? O sea, ¿qué sesgo se le da a la inteligencia artificial? ¿Hacemos una inteligencia artificial más progre, como a lo mejor lo pretendería hacer Google, o hacemos una inteligencia artificial más neutra, como lo promueve Elon Musk con Grok, o hacemos inteligencias artificiales conservas? Al final del día lo que estamos haciendo es, estamos llevando a los nuevos territorios las luchas y las visiones básicas que nos han acompañado a lo largo de la historia. Con el tema del metaverso, justamente lo interesante no es que nos vaya a deshacer nuestra humanidad, ujú. sino que el gran riesgo es que nos absorba completamente en nuestra propia humanidad. Es decir, el gran riesgo del metaverso es
no es que sea un espacio de conexión digital, sino es que se convierte en una especie de granja de burbujas digitales donde todos estemos, entre comillas, conectados, pero en realidad estemos aislados en nuestra propia visión del mundo, que podamos crear un mundo directo a nuestra forma de ser y a nuestro gusto, y que por lo tanto tengamos que convivir menos con las demás personas. Eso sí nos mete en una dinámica completamente nueva, porque los seres humanos siempre hemos necesitado convivir y tolerar y hacernos tolerar por los demás. El metaverso y la inteligencia artificial nos están acercando hacia un punto donde parece que esto por primera ocasión en la historia no va a ser necesario, y ello sí implica entrar en aguas no vistas. Ayer estaba yo perdiendo el tiempo, estaba investigando en TikTok y me topé con una parte de TikTok que está padrísima, que son chats de WhatsApp convertidos en canciones vía inteligencia artificial. Bien. Y me salí a mi ejercicio vespertino y me eché como media hora escuchando esas canciones hechas por inteligencia artificial, porque además se ve que las conversaciones sobre las cuales se basa la canción también están hechas por inteligencia artificial. Y básicamente el punto es que si quieres, puedes hacer la música que quieras. Oye, me gusta el heavy metal, pues puedo componer mi propia canción de heavy metal pidiéndole a ChatGPT, oye, hazte una letra de una canción, y luego pidiéndole a otra inteligencia artificial, oye, ponle música a esto. O sea, implica, ya no solo es que ya no escuchemos todos la misma estación Radio Variedades o Radio Antigüedad que antes, sino que es incluso, estamos ya en los primeros pasos de poder crear nuestro propio universo artístico. El que tenga el ocio suficiente se va a poder crear su propio rango de artistas. Ya no solo es, oye, es que tú escuchas no sé, a Wisin y Yandel y yo escucho a Taylor Swift. Es que vamos a podernos inventar nuestros propios artistas. Y ese mismo proceso, oye, me quiero inventar mis propias imágenes, pues las puedo pedir ya a la inteligencia artificial sin necesidad de hablar con alguien que sepa diseñar imágenes. Te quieres inventar tus propios cuentos, te quieres inventar tus propios capítulos de los Simpsons. Ya hay software que hace eso. Y a la velocidad a la que está avanzando, pues en el siguiente, en 5 o 10 años, muy probablemente ya los más nerds, no vamos a pagar Netflix, vamos a pagar la suscripción a una inteligencia artificial que nos va a permitir crear nuestro propio Game of Thrones, claro, exactamente a nuestro gusto y distinto del Game of Thrones que va a crear el nerd de al lado. Y eso es ese aislamiento de los mundos es algo que sí nunca ha ocurrido y no sabemos en qué va a terminar. Oye, y Gerardo, para seguir haciendo el push sobre mi pregunta anterior con lo que me dices, pareciera que, y esto es una crítica que compartiría, pienso, por un lado en Platón, en otro lado alguien que tal vez no sea tanto nuestro amigo, pero no es del todo mala esa crítica, Karl Marx también, y es que pareciera que de lo que deberíamos querer liberarnos es del trabajo, ¿no? Deberíamos querer que la inteligencia artificial haga nuestros Exceles o haga nuestros reportes de Word o pueda organizar nuestra agenda, y que en cambio esos capítulos de Los Simpsons o esa nueva One Hit Wonder del verano, que nos guste mucho esa canción, o ese blockbuster que salga justo antes de Navidad, eh, debería seguir siendo humano, ¿no? Porque al final creo que esa capacidad creativa, ¿no? Y te lo pongo para que también tú me hagas el push de vuelta, pues es inherentemente humana, hecha por el hombre, para el hombre, ¿no? Porque ¿cuál sería el sentido de vivir el arte o de querer estar rodeado de arte si no es el que hacemos nosotros, ¿no? No sé si eso te merezca alguna opinión. A ver, a riesgo de decir una estupidez, y aclaro que es a riesgo de, es que muy probablemente la inteligencia artificial es el anhelo comunista vuelto realidad. O sea, si pensamos en esta visión rosa del comunismo, de a cada quien según su necesidad, de cada quien según su capacidad, pues la inteligencia artificial te permite, oye, yo necesito hacer esto, pues saco de la inteligencia artificial lo que necesito. O sea, yo quiero hacer mi canción o la novela o la película o la hoja de Excel,
¿Y de dónde lo está sacando la inteligencia artificial? No lo está creando de la nada, lo está tomando de todo lo que aprendió, es decir, de todo lo que copió de millones de personas. O sea, es como estamos a través de la inteligencia artificial asumiendo libre y gratuitamente la plusvalía de la creatividad de la civilización humana. Habría por ahí algún delirio filosófico que se tendría que hacer con sustancias distintas a la Coca-Cola y el agua de la mañana, pero creo que eso es, Sí, por una parte es interesante, pero por la otra está el asunto del trabajo, ¿no? O sea, lo que comentas, ¿no? O sea, para mí, el diseñar una imagen, pues ya la diseñé entre comillas, ¿no? Se la pedí a la inteligencia sí, artificial, pero eso que para mí es un ocio o es un complemento, pues para otra persona es su trabajo. claro, Y esa persona se está quedando sin trabajo. Y ahí es un desafío gigantesco. Lo que implica la inteligencia artificial es que una enorme cantidad de trabajos se van a volver innecesarios, porque pues, ¿para qué necesito yo un diseñador gráfico si puedo pedírselo a ChatGPT? ¿Para qué necesita alguien un traductor? ¿Para qué necesitaría alguien contratar mis servicios de traducción si puede pedírselo a la inteligencia? ¿Para qué se necesita alguien que esté contestando llamadas o que esté haciendo oficios o que esté haciendo Excel o que esté gerenciando personas si lo puede hacer la inteligencia artificial? sí, Y ello implica un enorme problema porque el juego de la automatización se mueve, en lugar de automatizar más rápido los trabajos de blue collar, los trabajos manuales, pues los primeros que se van a automatizar son los trabajos white collar, universitarios. Y el claro, problema es que como sociedades nos pasamos todo el siglo XX vendiendo la idea de que todo mundo se tenía que meter a trabajos universitarios. Y entonces pues resulta que felicidades, tienes tu título de contador, pero ¿qué crees? Ya está esta aplicación de inteligencia artificial que hace el trabajo por ti. ¿Y ello qué implica? Implica un enorme desafío, particularmente para los jóvenes, de cómo añadir valor más ujú, allá de la propia función, porque el que pensaba que simple y sencillamente iba a llegar a una oficina e iba a cumplir un proceso como lo habían hecho sus hermanos mayores o sus padres, pues en las oficinas del futuro eso no va a ser suficiente, porque si tu trabajo es estandarizable, es automatizable y por lo tanto es reemplazable. ¿Qué implica esto? Pues va a tener que ser capaces las personas de ir más allá del proceso, de ir más allá del estándar para añadir valor junto con la inteligencia artificial, trabajando con la inteligencia artificial como herramienta. Y eso particularmente para estas generaciones, sobre todo las personas que tienen ahorita entre 18 y 30 años, que apenas están arrancando carrera y que no están tan acostumbradas a usar la inteligencia artificial como probablemente lo harán ya los más jóvenes, va a ser un problema enorme, va a ser un problema equivalente al de aquellas personas que no sabían usar la computadora en los 90s o a principios de los 2000. y me gustaría cambiar un poco el enfoque de nuestra conversación y acercarnos a una parte importante, me parece, en tu capítulo sobre las nuevas y viejas lealtades, que me parece está muy en el centro de tu discusión, y es sobre las seducciones tóxicas, ¿no? Tú encuentras que hay una crisis de lealtad, ¿no? Hay una crisis hacia las lealtades sanas pues tendríamos que empezar las familias, los países, las empresas, los grupos de amigos, las iglesias, etcétera, intentar mitigar los efectos negativos de esta crisis, ¿no? Estos efectos negativos, hay muchos, y tú te enfocas en tres que ves como particularmente perjudiciales, también como particularmente claros en el daño que pueden causarnos a nosotros hoy en el presente y obviamente el día de mañana, ¿no? Son el nihilismo, el rechazo y la polarización, ¿no? Parece que esto tampoco es del todo nuevo, ¿no? Siempre hay un nihilista ateo, ¿no? Social hacia algunas personas, hacia algunos grupos enteros, ¿no? Siempre ha habido polarización. No es raro encontrar gente a lo largo de la historia que tal vez fue expulsada de su ciudad por pensar distinto, por creer distinto, por amar distinto, ¿no?
¿Te parece que esto es algo que se va a seguir potenciando en el futuro? ¿O que así como lo hemos podido sortear en el pasado, lo seguiremos pudiendo sortear en el futuro? Muy buena pregunta. A ver, de entrada, no es que las viejas lealtades sean necesariamente sanas. Eso creo que es muy importante. No es que la lealtad a ¿Ok? la familia, la nación o Dios o la trascendencia sea necesariamente sana. Simplemente son las viejas lealtades que están quedando en entredicho y que nos están metiendo a un nuevo territorio en el que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Pero más allá de entrar al debate de qué tan buenas o no buenas son esas viejas lealtades, el asunto es que eran lo que existía y eso se está desdibujando y ello implica un enorme desafío porque se va a tener que construir algo en lugar de eso y todavía no tenemos bien claro qué va a ser, ¿no? Y en en esa crisis sí tenemos una profundización. Por ejemplo, el tema del nihilismo no solo, no es o sea, yo no vería el problema del nihilismo en el ateísmo. O sea, creo que Ujú. el gran problema no es que se crea o no se crea en Dios, sino que se crea o no se crea en la utilidad o en la belleza o ¿Ok? o en el valor de lo que existe, digamos, materialmente. O sea, el gran problema que veo en el nihilismo es que más que ser un nihilismo, o sea, ni siquiera sin entrar a la Sí, profundidad filosófica, es más un nihilismo Ricky Morty. Es más sí, pues realmente no importa nada y si no importa nada, pues Haz lo destruyámoslo que quieras. todo o no hagamos absolutamente nada y hagamos una especie de renuncia silenciosa a la vida. Y creo que las consecuencias de esa actitud son de una muy profunda infelicidad, por inicio de cuentas, en las personas y que también no va a faltar el que llegue a manipular políticamente esa sensación para crear destrucción y para crear guerras y para crear más problemas. El tema del rechazo y de la polarización, efectivamente, la gente siempre ha experimentado rechazo, pero tradicionalmente estábamos acostumbrados a ser mucho más uniformes por la propia falta de convivencia. O sea, nacías, vivías, te morías, te casabas en tu pueblito o en una región a lo largo de a lo mejor 15 kilómetros de diámetro. La gente sí, estaba muy hecha, ya sabía, tenía una enorme certeza de qué era que creía y qué eran y qué creían los demás. Ahorita eso se está rompiendo y ello nos lleva a un enorme riesgo, particularmente en términos de convivencia y de convivencia política. ¿Qué somos? ¿Qué creemos? ¿Qué nos une? La crisis que vemos, por ejemplo, en España con los regionalismos, que a México todavía no nos llega, pero ya empieza a acercarse. El tema que vemos en Estados Unidos, con el qué tanto es válido estar orgulloso de ser americano o no, y esas divisiones que se empiezan a notar cada vez más claras en términos regionales, en términos de género, en términos de edades, vamos a tener que encontrar la manera de resolverlas, porque si no las resolvemos, si no las eh, manejamos de manera pacífica y de manera productiva, van a acabar llevando tarde o temprano a una situación de profunda amargura que ya se está notando particularmente en los jóvenes y en los preadolescentes, y eventualmente una situación de conflicto y de violencia política, porque al final del día la gente siempre acaba queriendo imponer su visión. Y en ese sentido, el experimento de la democracia liberal es un experimento que tiene mucho de maravilloso, pero también tiene mucho de frágil. O sea, no en balde es algo Claro. que hemos tenido en 200 años de 200,000 y en cualquier momento se nos puede colapsar. Oye, quiero problematizar, mencionas en el libro, y ahorita lo reiteras en nuestra conversación, que no es necesariamente que las viejas lealtades sean buenas o mejores, sino eso, viejas y las que conocemos. ¿No parecería que una buena es resultado de una heurística en la que pues funcionan y por eso las dejamos? Y yo me atrevería a decir, en tanto que funcionan, pues son buenas, ¿no? Pensar en estas redes de contactos familiares, gremiales, ¿no? En la creencia en algo superior, en algo divino, que entonces se permite fincar en muchas ocasiones también la creencia
en valores o verdad objetiva, no pareciera ser que eso es bueno. Es que el que sea bueno o malo, no quiero entrar en ese debate porque se vuelve inagotable, ¿no? Porque también Claro, depende de que sea bueno o sea malo cuál creencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de Dios, pues yo soy católico, ¿no? Entonces, el Dios católico, pues para mí es el bueno, pero si alguien quiere imponer a cualquiera de los otros 2.999, pues ya no me va a parecer ya no me va a parecer tan bueno. Y lo claro. mismo con las identidades nacionales o con las identidades familiares. Lo que sí es que eran necesarias o han sido necesarias hasta ahora. El asunto es, ¿van a ser necesarias en el futuro? ¿Con qué forma? Particularmente pienso en la institución familiar. Todo este debate respecto a la familia o las familias, pues la verdad es que la familia tradicional está agonizando y va a acabar de agonizar en los siguientes 20 o 30 años. ¿Qué viene después? O sea, ¿vamos a colapsar? Efectivamente era la célula básica de la sociedad. ¿O vamos a reencontrar otras maneras distintas de suplir esas necesidades que a lo mejor van a tener cosas horribles y van a tener otras cosas positivas? Creo que estamos en un punto en el que todavía no sabemos hacia dónde va a caminar y eso lo vuelve quizá incluso un poco más atemorizante. Estamos en una época de profunda falta de certeza. Pues yo quisiera cerrar mi última participación citando también un filósofo de la cultura popular, como tú lo has hecho varias veces en el libro, y es Greg Popovich, ¿no? Que nos dice de forma muy clara, si no está roto, no lo arregles. Pues nada, Gerardo, te quiero dar las gracias. El libro es bueno, el libro es una lectura que se disfruta mucho, ¿no? Las preguntas son relevantes y estoy seguro que van a dar oportunidad para que el diálogo y la conversación crezca, justo como el libro tiene, como el libro habla del futuro, ¿no? En lugares que ni siquiera lo esperamos. Gracias y que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Un enorme saludo. Muchas gracias a Caminos de la Libertad por el espacio. Y bueno, pues los invito a que le echen un ojo al libro, a que lo lean, a que lo comentemos y a que encontremos juntos el camino hacia el futuro. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Gerardo? En Amazon está tanto en digital como en impreso, con envío gratis para miembros de Amazon Prime. La forma del futuro. Y pues miren, me dejan muy entusiasmados de cumplir un sueño de adolescencia, de tener un disco de Pearl Jam cantado por Alanis Morissette y un disco de Alanis Morissette cantado por Eddie Vedder. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Elías. Y bueno, a todos los que escucharon, ya saben, La forma del futuro disponible en Amazon. Hasta la próxima.